Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 16 vamos a trabajar el tema de la organización territorial del Perú, tanto en el plano administrativo como político. A continuación vamos a diferenciar los términos de descentralización, regionalización, organización y fronteras dentro de las preguntas a trabajar. Cuando trabajamos la organización política y administrativa del Perú, vamos a tocar diversos conceptos y además también ver esta organización de diversas maneras. Lo usual que estábamos acostumbrados toda la vida era dividir nuestro país de forma natural en 3 regiones naturales, adicionándoles la región del mar peruano. Cuando trabajamos el corte político, dividimos estas 3 regiones naturales en 24 departamentos. Pero estos departamentos ahora han pasado a tener otro nombre, que es el de región. Región dentro del plano administrativo. Y son 25 regiones, que en este caso salen o nacen de los 24 departamentos más el Callao, por la autonomía que siempre ha tenido dicho lugar, desde la época de Ramón Castilla. Luego, cada departamento se va a subdividir en provincias, siendo 196, la última Putumayo, y en 1874 distritos, que son todos los distritos que tiene nuestro país. Estas cifras pueden ir variando de acuerdo al pedido del Ejecutivo por zonificar lugares o crear nuevos distritos o arreglar también la zonificación de fronteras. Luego que trabajamos ya la distribución política clásica de los departamentos con sus capitales, sabemos que los países han optado por el proceso de descentralización, proceso que nace en oposición al centralismo o centralización que tenían muchos países, específicamente en el poder que se le daba a la capital, tanto la capital administrativa política como también la capital turística, o a los lugares que tenían más cercanía con actividades económicas como la pesca y el comercio. Posteriormente se habla de un proceso de desconcentración, que es la de crear sedes o sucursales de las diversas instituciones del Estado en otros lugares, y luego ya se habla de la famosa descentralización, que es el de darle el poder a cada división que tenga nuestro país, que en nuestro caso corresponde a la de departamentos. Se le puede otorgar un poder económico, se le puede otorgar un poder político y un poder jurídico y legal. En el caso de nosotros, como somos un país unitario, le otorgamos un poder político siempre a los departamentos, pero ahora hemos creado las regiones otorgándoles un poder económico. Por eso que nosotros optamos por el proceso de regionalización y no tanto por el proceso de estatificación, que es el crear estados, de litoralización o los otros procesos que puedan existir en el plano de la descentralización. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es diferenciar los conceptos que se relacionan bastante con lo mencionado: desconcentración, descentralización, regionalización y autonomía. Tenemos entonces, implica la división de un territorio en áreas menores con características comunes, permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. Entonces, como hemos visto allí, está hablando de qué forma vas a dividir o en qué forma vas a dividir el Perú y que se le va a otorgar más que todo un valor económico. Estaríamos hablando netamente de la regionalización. Consiste en la transferencia gradual de competencias y recursos del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Estás hablando del proceso en sí o el sistema, que es la descentralización. Y la forma en que descentralices, en nuestro caso, es la regionalización. Consiste en transferir algunas funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos de administración, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central. Es lo que decíamos, es crear una especie de sedes, pero siempre se sigue hablando de centralismo, es desconcentración. Capacidad de los gobiernos provinciales para autogobernarse. Si que te dice autogobernarse es que, si bien parten del yugo central, cada uno tiene sus competencias específicas. Estamos hablando entonces de la autonomía.
En este caso nuestra respuesta es 1B, 2D, 3A y 4C. Letra D de dedo. 2. Cuando nosotros trabajamos el tema de la creación de fronteras, comenzamos a cambiar el concepto tradicional que se tiene de fronteras. El clásico concepto de problema, de guerra, y pasamos a un concepto más moderno de integración y de unión. En ese caso, entonces, nosotros ya no hablamos de línea de frontera, que era lo más usual, sino ahora hablamos de todo un espacio fronterizo. La línea de frontera sigue siendo el límite, que puede ser tanto natural como artificial. Cuando estamos hablando del límite natural nos referimos, por ejemplo, a las cordilleras, a las talhues de los ríos, y en el límite artificial a los famosos hitos, que en el caso del Perú tiene 591 y se cuentan desde el sur con Chile hasta la frontera con Ecuador. Luego tenemos también la frontera viva, que hace referencia al conjunto de personas que viven y se interrelacionan en este espacio fronterizo. Y los nuevos conceptos que se manejan ahora corresponden al de región fronteriza, zona fronteriza, área de frontera y conurbación. Una región fronteriza va a ser el departamento que colinde con la frontera de un país, que en este caso se podría decir la región administrativa que colinde con un país. Son 9 los países que están cerca a las fronteras con los países vecinos. Región de frontera, zona de frontera, hace referencia a las provincias dentro de estos 9 países que estén pegadas hacia el país vecino. No todo acá he puesto 9 países, perdón, debería ser 9 departamentos, ahora sí, que colindan con países. No todo el departamento está pegado al país. Justo nosotros poníamos el ejemplo siempre en la teoría de Tumbes. Tumbes tiene frontera con Piura y tiene frontera con la zona de Ecuador, pero no todo Tumbes está junto con Ecuador, sino solamente 2 de sus provincias, Zarumilla y Tumbes, mientras que Contralmirante Villar no colinda con Ecuador. Por lo tanto, esta de aquí no sería una zona de frontera, mientras que Zarumilla y Tumbes sí. Ahora, ¿qué sería un área de frontera? Es un distrito, un centro poblado o cualquier construcción que esté dentro de estas provincias llamadas zonas de fronteras, exactamente cerca a la línea de frontera. De esta manera hablamos ya de un espacio como integración. ¿Y qué es una conurbación? Cuando 2 áreas de frontera de países distintos o dentro del mismo país comienzan a trabajar de forma conjunta y realizan la integración verdadera del espacio fronterizo. Muy bien, ahora tenemos la segunda pregunta. Algunas embarcaciones peruanas y colombianas hacen recorridos irregulares todos los días, llevando mercadería de contrabando a Leticia y regresando con productos colombianos a Caballococha. Sin embargo, el mayor problema en el trapecio amazónico es el incremento del narcotráfico. De lo descrito y apoyándonos en la imagen podemos inferir que lo primero que tenemos que recordar es que la zona del trapecio amazónico fue uno de los motivos por los cuales tuvimos el conflicto con el país de Colombia. Ahora, vamos a comenzar a leer los enunciados para verificar cuál coincide con la imagen. A. Los países han delimitado deficientemente las líneas de frontera, es decir, no tienen líneas de frontera, y esto es falso, porque después del conflicto con Colombia nosotros tenemos establecidas nuestras líneas fronterizas y además la construcción de hitos en el lugar. Hasta podemos divisarlo en el mapa, que se va a dar cuenta entonces uno de dónde a dónde es cada país. La presencia del Estado peruano es deficiente en sus áreas de frontera. ¿Cuál es el área de frontera? Vendría a ser entonces los distritos o los lugares donde hay construcciones. Y cuando hablamos de Leticia y Caballococha, estamos hablando de distritos que están pegados justo en la frontera.
y el Estado peruano no está justo en la zona de Leticia, donde se inicia la frontera con el Perú. ¿Es necesario revisar los tratados fronterizos suscritos entre los tres países, incluyendo la parte de Brasil? No. Debido a que, sin tomar en cuenta el límite con Brasil o la frontera que Colombia tiene con Ecuador, esto se supone que ya se delimitó, y lo que tratamos de ver ahora no es generar más líneas para dividir países, sino integrarlos. La población de las 4 zonas que vendrían a ser la frontera viva presenta el mismo riesgo. Como sabemos, esto puede pasar siempre y cuando los lugares que están cerca allí sean también las áreas de frontera y que el problema se agrave más. Y como sabemos, D es parte de una consecuencia de B, de no tener presencia del Estado en dichos lugares. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la letra B, que necesita obviamente mayor sistema de vigilancia, registro de tráfico y de las construcciones en un área de frontera. La tercera pregunta hace alusión a los tratados que se han ido formando con los diversos países. Como sabemos, con Ecuador nosotros hemos tenido varios conflictos de posesión de territorio, pero ya hemos logrado llevar una relación de integración y hasta tener conurbación con ellos en las zonas de aguas verdes, gracias a los tratados que se han ido firmando. Tenemos el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, que senta las bases, el Acta de Brasilia, que es la decisión final, porque a pesar que ya existía un protocolo, seguían habiendo conflictos entre Ecuador y Perú, y aquí tenemos nosotros el límite marítimo, que es el apoyo que nos dio Ecuador para la delimitación con La Haya en la frontera marítima con Chile. Cuando hablamos nosotros de Colombia, recordamos el conflicto del trapecio amazónico y el tema del Tratado de Salomón Lozano, donde al final defendimos el tratado, pero terminamos otorgándole dicho territorio igual a Colombia. Brasil, teníamos un problema de navegación comercial entre el río Amazonas y por eso se crea la Convención Fluvial Herrera da Ponte Ribeiro y además el Tratado Velarde-Río Branco, que ya también va a delimitar las últimas fronteras. Con Bolivia no hemos tenido muchas dificultades, más que todo han sido problemas culturales. Durante conflictos o guerras en América siempre nos hemos dado la mano, pero tenemos aquí una delimitación Solón Polo Sánchez Bustamante, que es la definición tradicional de una frontera con todos los países. Y con Chile sí hemos tenido más dificultades, incluye la guerra con Chile y el problema actual con La Haya, que ya se resolvió. Tenemos el Tratado de Lima, conocido también como Rada, Gamio y Figueroa, que fue alterado posteriormente por el acta de ejecución de dicho tratado, para la devolución también de los lugares, como son Tacna y Arica, que ya sabemos el término de este conflicto, que Arica se queda con Chile, y luego tenemos nosotros la frontera marítima delimitada en la Corte de La Haya. El caso dice lo siguiente: los cambios hidromorfológicos en el curso del río Amazonas, en la frontera entre Perú y Colombia, hacen que aparezcan, desaparezcan, se separen o se unan pequeñas islas, alterando lo pactado en el tratado fronterizo. Una de estas formaciones es la isla de Santa Rosa. Al formarse este relieve en 1929, no fue contemplado en ¿cuál es el tratado con Colombia? Salomón Lozano. Entonces, al existir nuevas islas, tenemos que modificar algunos aspectos del tratado o ver a qué territorios se encuentran más cerca para poderlos añadir allí, para evitar obviamente un conflicto armado y seguir con el proceso de integración. Ahora tenemos nosotros el tema de la frontera marítima. Como sabemos, en el caso de la frontera de Perú con Chile, el problema principal residía en que Perú sustentaba el punto Concordia como límite para el mar basándose en su curvatura y Chile manifestaba que era el hito número 1, quitándole obviamente territorio al Perú. Al final se acepta el hito número 1 con marea baja, pero luego de llegar a las 80 millas se hace una inclinación favoreciendo en el triángulo al Perú. La Convemar es otro tipo de tratado en el cual allí sí Perú, Chile y
Ecuador estuvieron de acuerdo, que es la delimitación que da la ONU sobre el mar. Se dice entonces que para la ONU, si este es un país, no le va a pertenecer todo el espacio, sino solamente una porción de este espacio. Es decir, nuestro mar estaría reducido ya de 200 millas hasta lo que se conoce como 12 millas. Antes teníamos 12 millas, antes de que Bustamante y Rivero nos amplíe a 200, y ahora nuestro mar territorial solo estaría enfocado en esas antiguas 12 millas. Si nosotros restamos las 200, nos va a quedar 188 millas. Estas 188 millas son conocidas como zona económica exclusiva. Obviamente estamos viendo el Perú opuesto a lo que inicialmente es, porque nosotros miramos el mar hacia el oeste y lo estamos dibujando hacia el este. Pero nosotros necesitamos una zona de protección. Si nos la otorgasen, esta sería llamada zona contigua y tiene una medida también de 12 millas para evitar los conflictos y guerras con otros países. Y lo demás sería obviamente alta mar, donde sí pueden haber diversas embarcaciones. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, grandes embarcaciones extranjeras ilegales atraen de los mares millones de toneladas de productos pesqueros al año. De acuerdo a la zonificación establecida por la CONVEMAR, este tipo de embarcaciones operan principalmente, provocando que muchos países suscriptores pierdan millones de dólares cada año. Embarcaciones ilegales, mares, millones de toneladas. En las 5 primeras millas donde se da la pesca artesanal, como sabemos nosotros la pesca artesanal se da en las primeras millas, pero no estaríamos hablando de un nombre usual para la CONVEMAR. En aguas internacionales o de alta mar, si fuera de alta mar no sería ilegal. Dentro de las 12 millas o mar territorial, tampoco estaríamos hablando del ingreso o permiso para estas tropas, porque si no sería hasta sinónimo de guerra, así que esto no se puede dar, o en las aguas de la zona económica exclusiva. Y como ustedes saben, el problema mayor está en esta zona, en el medio, donde sí pueden entrar varios países que no necesariamente estén frente al país que obviamente es dueño de estas millas de exclusividad, que sería en este caso Perú. Nos quedamos con la letra D. Bueno, jóvenes, hemos concluido el último tema que corresponde a la geografía en el Perú, para en las últimas 2 semanas abocarnos al tema de la geografía mundial, que corresponde al estudio de los continentes.